Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Pablo Pérez y en esta entrada del blog de la SEF vamos a hacer un vídeo muy sencillito para explicar un programa que todos sabemos que existe, pero no todos igual manejamos, que es el Microsoft Access. ¿Vale? Es el típico icono con una llave morado que todos tenemos en el escritorio del portátil o incluso en el ordenador del servicio de farmacia. Sabemos que está, sabemos que existe, sabemos que es muy útil, nos han hablado de él, pero pues igual no lo hemos llegado a utilizar, a exprimir, a sacar todo el partido de este programa que la verdad es que para nosotros, para los farmacéuticos de hospital, es muy útil. Entonces, en este primer vídeo sobre el Access para farmacéuticos de hospital, vamos a hacer una base de datos muy sencilla, nada complicada, que nos puede servir para como modelo, como plantilla o para aprender ciertas cosas para nosotros hacer una base de datos adaptada a nuestras necesidades. En este primer episodio vamos a hacer unos ejemplos más típicos por los cuales hacemos una base de datos. Queremos hacer un estudio, en este caso vamos a hacer un estudio sobre la seguridad del Linezolid, típico estudio, típico póster de la SEF, articulito que nos sacamos por las tardes. Y vamos a hacer una base de datos para recoger información, para olvidarnos por fin de esas tablas de Excel que son horribles y intentar hacer algo un poquito más asequible. ¿Vale? Pero lo dicho, vamos a ir muy al grano. Antes de empezar, sí que me gustaría comentar un poco la estructura general de Access, para los que empezáis de cero. Access solo tiene estas cuatro cosas, o solo tiene estas cuatro cosas que nos van a interesar en este primer episodio. Toda la información, toda, va a estar recogida en tablas. Las tablas son la única parte de Access donde está la información, en tablas, como un Excel puro y duro. De estas tablas, como veis, se puede utilizar la información de las tablas agrupándola en forma de consultas, ¿vale? Las consultas pueden agrupar esa información, pueden cambiarla, pueden intercambiar, ¿vale? Las consultas son las que van a jugar con las tablas. O en los formularios. Los formularios son lo que todos conocemos como Access, que son esas ventanas con campos que puedes editar, que puedes poner botoncitos. Los formularios simplemente son visores de las tablas o de las consultas, ¿vale? Y por último tenemos los informes. Los informes simplemente son eh, documentos para imprimir, para extraer información. ¿De dónde sale la información? Siempre de las consultas y de las tablas, que es donde está la información. Entonces los informes son para poder editar hojas para imprimir, preferentemente, o para hacer PDFs o lo que sea, para sacar información de Access. Vale, con esta información, con esta estructura general de Access, vamos a hacer un estudio. El estudio, por ejemplo, el primero que se me ocurrió fue de seguridad del Linezolid. Vamos a coger una muestra de pacientes que llaman Linezolid y vamos a ver reacciones adversas desde el Linezolid, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, variables de recogida que se me han ocurrido. Pues sobre el paciente, pues lo típico, número de historia, el nombre, la fecha de nacimiento para luego poder sacar la edad, el sexo, del episodio infeccioso, porque el Linezolid, pues lógicamente va a haber un proceso infeccioso, el servicio que lo prescribe, qué microorganismo, qué tipo de infección, osteomielitis, partes blandas, lo que sea. Y por último, del fármaco, del propio Linezolid, pues cuando empezó, cuando acabó, que estos dos campos nos servirán para sacar la duración del tratamiento, el motivo por el cual ha acabado, porque se ha curado, porque hay una reacción adversa y ha habido que cambiar a otro fármaco, por lo que sea. Y lo más importante van a ser las reacciones adversas. ¿Qué reacciones adversas han aparecido en cada paciente? Y cuándo han aparecido y el grado de aparición. ¿Vale? El grado de gravedad, perdón. Vale, pues si queremos recoger esto, lo primero que tenemos que hacer a la hora de hacer un access es pensar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pensar cómo vamos a estructurar toda esta información en tablas. Porque al final, como he dicho, toda la información va a estar en tablas. Entonces, es muy interesante, sobre todo al principio, cuando igual no los domináis demasiado, hacernos este esquema, este croquis que tenéis aquí, sobre qué tablas quiero hacer, ¿vale? Nosotros vamos a hacer dos tablas solo, ya he dicho, va a ser muy sencillo. Con dos tablas y un formulario prácticamente lo vamos a resolver todo. Vale, en cuanto a tablas, en la tabla principal, la tabla más importante, la vamos a llamar registro, por ejemplo. Vamos a ver que todas las tablas, o bueno, casi todas las tablas de Access es interesante hacer un primer campo, una primera variable que se llama, que normalmente se le llama ID, que es un valor autonumérico, es decir, Access va a dar a cada celda un número diferente, empezar por el 1, luego el 2, luego el 3,
¿Para qué hace falta este registro? Para luego relacionar diferentes tablas. A Access le viene muy bien un campo que nunca se vaya a repetir. De manera que en la tabla de registros, en el autonumérico, en el ID, el 1 sea el 1, el 2 sea el 2, el 3 sea el 3, pero que nunca, nunca, nunca se vaya a repetir valores. Porque esta variable la utilizará de clave para relacionar diferentes tablas. Vale, si no me habéis entendido, no pasa nada. Pues hay que poner un ID que ahora como veremos cómo se tiene que hacer. Vale, y en esta tabla de registro vamos a poner el número de historia del paciente, el nombre, la fecha de nacimiento, ahora lo iremos viendo, ¿vale? Vale, pues vamos a ir al Access y vamos a ir completándolo con esta tabla, ¿vale? Ya tenemos abierto el Microsoft Access y el primer consejo que os tengo que dar, y uno de los más importantes, es el tema del formato, porque hay diferentes Access. Hay uno, digamos, antiguo, anterior a 2003, y otro más nuevo, 2007, 2010, ¿vale? Son totalmente diferentes, son formatos, extensiones diferentes. No se puede, el formato nuevo solo puede abrir el nuevo Access. Entonces, sin complicarnos, el consejo: haz el Access en el sitio donde lo vayas a utilizar. Si lo vas a utilizar en tu portátil, lo haces en el portátil. Si lo vas a utilizar en el hospital, lo haces o por lo menos lo empiezas en el hospital. Es un consejo muy importante porque aparte de esta extensión que es diferente, pueden que no tengan las mismas funciones, las mismas ecuaciones, pueden cambiar cosas. Entonces, importante hacerlo donde lo vayas a utilizar. Vale, pues entonces yo lo voy a hacerlo con el Access nuevo, aunque sí que es verdad que le he cambiado la extensión para que me lo abra en cualquier Access, pero bueno, eso es para otro tutorial. Vamos a ponerle de nombre, por ejemplo, Linezolid. Y creamos. Vale, pues ya está. En cuanto al Access nuevo y al Access viejo, para este tutorial no va a haber diferencias. Voy a utilizar funciones que están en los dos. Así que no os preocupéis, simplemente pues igual aquí está en la izquierda y en vuestro Access está en la derecha. Pero lo podéis encontrar. Vamos a cerrar esta tabla. Y bueno, vamos a empezar creando las tablas. Siempre hay que empezar de tablas para arriba. Tablas, luego las consultas, los formularios y por último los informes. Entonces vamos a darle al botón de crear y vamos a irnos a diseño de tabla. Vale, para crear una tabla es bastante sencillo comparado con las consultas y los formularios que veremos. Para crear una tabla solo hay que hacer una cosa: poner el nombre de los campos, de las variables, de las columnas y qué tipo de datos van a entrar en cada columna. Este tipo de datos es muy importante. Vale, entonces vamos a crear primero la tabla de registro, como hemos visto antes en la chuleta, y vamos a ir añadiéndole campos. Pues el primer campo que ya comentamos es el ID, es ese valor autonumérico que no se va a repetir nunca, que va a servir a Access para hacer relaciones entre tablas. Entonces este campo hay que crearlo, es importante. Lo llamo ID y en tipo de datos, estos campos de autonumérico, este campo numérico que no se puede repetir nunca, Access ya me da esa opción, que es una autonumeración, un autonumérico, ¿vale? Con esto yo le digo a Access que este valor, pues que me vaya dando la primera, el 1, la segunda fila, el 2, la tercera, el 3, y así sabe que nunca se va a repetir. Y ese valor te lo da Access, no tienes que rellenarlo tú. Además, como vamos a identificar este campo como el más importante, como el que tiene que utilizar para hacer relaciones, hay que ticar aquí, clave principal, esta llave, de manera que se nos queda ahí la llave. Y así ya le decimos a Access que este es el campo autonumérico, el campo clave, ¿vale? Este paso es importante porque si no luego funciones que veremos un poco más adelante no os la va a permitir, ¿vale? Muy bien, seguimos. Vamos a poner datos del paciente, venga. Número de historia. En cuanto a tipo de datos, podemos elegir entre texto y número, ¿vale? Diferencia. Cuando elegimos número, le estamos diciendo que es un número, pero un número operable, un número que se puede hacer operaciones matemáticas, sumar, restar, dividir. Un número de historia, a pesar de que es un número, no vamos a hacer ninguna operación con él. Entonces yo voy a elegir texto, ¿vale? Porque no quiero hacer nada con él, es un número identificativo. Seguimos, paciente. Aquí no hay discusión, paciente es un nombre, vamos a ponerlo como apellido, apellido, coma, nombre o como queramos. Texto va a ser al final, ¿vale? Más cosas. Vamos a poner también la fecha de nacimiento, ¿vale? No me he parado a decir si mayúsculas, que si minúsculas, da exactamente igual. No va a hacer distinción Access entre mayúsculas y minúsculas en cuanto a campos.
Pero una cosa sí que es interesante es que a Access no le va a gustar ni los acentos ni los espacios para funciones más superiores de lo de este tutorial, pero bueno, si lo tenemos en cuenta ya y nos acostumbramos mejor. Entonces, fecha de nacimiento, no voy a poner fecha espacio de espacio de nacimiento. Además, así me lo abrevio y acabo antes. Fecha guión bajo nacimiento. Nacimiento. Con ese guión bajo nos ahorramos el espacio y ya está. Este campo no es el que va a ver luego el usuario final en el formulario, lo modificaremos. Por lo tanto, aquí este texto que estamos poniendo aquí como nombre del campo es una cosa que se queda para nosotros. Vale, y en cuanto a tipo de datos, aquí sí que quiero elegir fecha. Pues tengo un tipo de datos específico para fecha de nacimiento es una fecha, pues ya está. Vale, más cosas que tenemos que poner. Ya tenemos identificado al paciente, ahora ya vamos al episodio, a lo que le ha pasado al paciente. Vale, primero, servicio prescriptor. Pongo servicio y ya está, me lo ahorro. Aquí lo normal sería poner un campo texto en el que tú pones el servicio prescriptor, infecciosas, interna y ya está. Pero ¿qué pasa? A la hora de recoger los datos, sobre todo cuando lo recogen diferentes personas, esos campos texto puede que uno llame servicio de infecciosas, otro unidad de infecciosas, otra persona lo llama infecciosas y que luego cuando agrupemos datos para sacar resultados, eso es un follón. Entonces es mucho más cómodo para el usuario y para el propietario del Access hacer un campo desplegable, ¿vale? Esos desplegables que te dan opciones que todos conocemos. Y así te aseguras que todo el mundo elija la que toca. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Vale, pues aquí en tipo de datos, en vez de texto o número o fecha, vamos a irnos al asistente. Y se puede hacer de dos maneras. Yo puedo hacer otra tabla diferente con todos los servicios y lo asocio con esta opción. Deseo que el campo de búsqueda busque los valores en otra tabla. Yo he hecho otra tabla con todos los servicios y le digo que me los saque de ahí. Pero eso es un poco más superior a este tutorial, así que vamos a hacerlo a lo fácil. Yo te voy a decir ahora mismo qué valores, qué servicios me interesa que el usuario elija. Aquí los ponemos. Infecciosas. Interna. ¿Cuál más? Pues trauma. Los que queramos. Y ya le damos a siguiente. Vale, y luego veremos cómo me va a ofrecer esos tres valores. Si yo quisiera modificarlos a posteriori o añadir, aquí cuando yo tengo seleccionado el servicio, aquí abajo tengo las propiedades de ese campo, ¿vale? En búsqueda vemos que aquí están los valores que yo he añadido, entre comillas y separados por puntos y comas. Entonces, si yo quiero añadir un nuevo, pues punto y coma y entre comillas, pues el que yo quiera. Si quiero modificar, pues directamente aquí modifico lo que me interese, ¿vale? Muy sencillo. Más microorganismo. Aquí me interesa lo mismo, ¿no? Añadiré unos cuantos microorganismos gran positivo y pues el usuario elegirá. Lo mismo, escribe valores, pues no sé, ese aureus, ese pues neumoniae, no sé, me da igual, los que toquen. Más aparte de microorganismos, tipo de infección, ¿no? ¿Dónde está localizada la infección? Pues voy a llamar tipo barra baja infección, sin acento por supuesto. Vale. Y lo mismo, voy a decirle pues lo más interesantes para infecciones tratadas con linezolid, pues no sé, osteomielitis, infección de piel y partes blandas. Aquí lógicamente sí que puedo poner espacios y acentos porque esta ya es la respuesta, este es el valor que va a estar dentro del campo, no es el valor no es la etiqueta de la variable, ¿vale? Aquí sí que puedo ponerlo como yo quiera, con acentos y con todo. Bueno, pues estas dos de momento. Celulitis, que creo que también puede ser interesante. Celulitis, vale. Finalizar. Muy bien, ya tenemos el episodio. Ahora vamos a empezar con el fármaco. Hemos dicho que vamos a tener también la fecha de inicio del linezolid. Fecha inicio, con barra baja. Y pues aquí me va a interesar un campo de fecha, porque es una fecha. Y la fecha fin. También una fecha. Con estos dos campos siempre van a ser más interesantes que poner un campo numérico de duración de tratamiento, lógicamente. Porque luego con Access puedes restar fecha fin menos fecha de inicio y tienes la duración del tratamiento, mucho más sencillo,
¿vale? Entonces siempre que se pueda, siempre que dudéis entre un número o dos fechas, siempre dos fechas. Por ejemplo, no cojo edad del paciente en años, cojo fecha de nacimiento porque luego restaremos a la fecha de recogida de datos y lo tendremos. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues vamos a poner fecha de inicio y fecha de fin. Ah, y el motivo de finalización del tratamiento. Pues motivo, fin. ¿Vale? Aquí lo mismo, quiero un desplegable. Valores que yo deseo. Y motivos típicos, pues mira, porque me he curado. Curación. ¿Por qué me pueden retirar el tratamiento antes de tiempo? Pues porque ha habido una toxicidad. Que esto al final va a ser lo más interesante de nuestro póster. Una resistencia. O un riesgo de interacción con otro fármaco, entonces el médico decide cambiarlo a otro tratamiento con menos riesgo de interacciones. Bueno, pues estos cuatro van bien de momento. Lo mismo, si quiero añadir, pues me vendría aquí y los añadiría sin ningún problema. Muy bien, pues creo que ya tenemos la tabla, ¿no? Sí, la tenemos perfecta. Vamos a guardarla. Me pide el nombre de la tabla, que hemos dicho que se va a llamar registro. ¿Vale? Acepto. Muy bien, pues ya tenemos la primera tabla hecha. Genial, ¿vale? Vamos a cerrarla. Bueno, vamos a abrirla para ver un poco cómo se nos ha quedado. Aquí la tenemos. Entonces, de momento es una tabla tipo Excel, sin más. Número de historia, el paciente, la fecha de nacimiento. El servicio, ves cómo ya me sale el desplegable con las opciones que yo he elegido, o sea, ya hemos hecho algo. Microorganismo, que me he confundido en el nombre, microtanismo, pero no pasa nada, luego lo cambio. Tipo de infección también lo tengo, fecha de inicio y motivo fin, ¿vale? Genial. Cierro esto. Y ahora vamos a crear la otra tabla que hemos comentado, igual, crear diseño de tabla, que era la de reacciones adversas. Entonces, en este punto te puedes estar preguntando, ¿y por qué no hemos añadido en la tabla de registro abajo un campo de reacción adversa y ya me ahorro la segunda tabla? Es una buena pregunta. Lo que hay que pensar con Access, que es muy importante, es en los valores duplicados. Hemos hecho la tabla de registro donde vamos a tener paciente y episodio, ¿vale? Entonces solo voy a tener en cada fila un paciente y no voy a tener dos pacientes en dos filas, porque solo va a haber un paciente y un episodio. Esto lo podemos haber replanteado de otra manera, porque episodios pueden haber varios por paciente, ¿vale? Pero lo hemos querido hacer un poco más sencillo. Entonces, no pueden haber duplicidades. Un paciente, un episodio, una fila, ¿vale? Pero reacciones adversas sí que es verdad y es bastante común que hayan varias reacciones adversas por cada paciente y por cada episodio, ¿vale? Entonces, como no puedo generar duplicidades en esa tabla de registro, me obliga a crear una tabla diferente, ¿vale? Entonces, en esta tabla diferente de reacciones adversas, yo aquí ya sí que podría tener duplicados, ¿vale? Vamos a verlo, igual se entiende un poquito mejor. Vale, pues lo mismo, como siempre, es una tabla importante, así que le voy a poner un valor clave, ¿vale? También es interesante en Access no llamar a campos de tablas diferentes igual, porque luego cuando empiezas a relacionarlas pueden haber problemillas. Entonces, ID le voy a poner un apellido, ID RAM, y así no lo llamo igual que ID de la tabla registro para no liarla. Y le pongo que es un autonumérico y digo que esta es la clave principal. Vale, aquí viene un campo súper importante. Vamos a poner un campo que relacione la tabla de reacciones adversas que yo estoy haciendo con el paciente. Es decir, porque luego yo querré relacionar la tabla registro con esta tabla de reacciones adversas. Claro, para yo decirle que estas reacciones adversas que yo voy a poner son de un paciente concreto. Vale, ¿cómo se hace? Pues aquí tenemos que crear un campo que vamos a llamar paciente RAM, por no duplicar el nombre. Y yo le voy a decir que este valor de paciente RAM me lo busque en una tabla diferente. Entonces me voy al asistente. Pero en vez de escribir los valores que yo desee, que es lo que hemos hecho hasta ahora, yo le digo que efectivamente los valores que yo deseo están ya en una tabla, en la tabla de registro, ¿vale? Porque yo quiero seleccionar un paciente. Y le doy a siguiente. Me pregunta, ¿de qué tabla? Pues la tabla registro, solo tengo una. Y me dice, vale, pero ¿qué valor quieres utilizar para relacionar la tabla reacción adversa con la tabla registro? Pues lógicamente ese campo clave, ese valor importante que hemos dicho que nunca se va a duplicar, ¿vale? Que es el ID. Yo en principio también lo podría hacer con el número de historia, porque tampoco en principio se va a repetir.
pero ya que hemos creado un campo ID que es para estas cosas, pues mejor. Esto es para ordenar, pero me da igual. Siguiente. Y finalizo. Muy bien. Me pide que guarde la tabla. Pues la guardo. Esta se va a llamar tabla RAM de reacciones adversas. Y ya está. Tengo este campo paciente RAM, que es la relación, ya me crea una relación automáticamente, access, con la tabla registro, ¿vale? Están unidas por este campo, entre paciente RAM y el ID de registro. Luego lo ponemos y quedará súper chulo. Vale, ahora ya como he relacionado las tablas, ya tengo aquí el paciente y el episodio, ya puedo meter la reacción adversa. Ahora voy a poner RAM, ya que lo tenemos todo así. Texto. Pero lo mismo, no me interesa que uno ponga cefalea y que otra persona ponga dolor de cabeza. Quiero agrupar. Por lo tanto, me voy al asistente y escribo lo que yo deseo. Pues no sé, reacciones adversas del linezolid. Pues venga, pues plaquetopenia, anemia, bueno, y todas las que se nos puedan ocurrir. Vale, también me parece muy interesante este tipo de estudios la fecha a la cual aparece la reacción adversa, para luego poder calcular el tiempo desde el inicio que ha salido la reacción adversa. Pues pongo fecha RAM. Y esto es una fecha, como siempre. Y hemos dicho que también vamos a coger la gravedad, el grado. ¿Vale? Aquí lo mismo, me interesa que no me ponga una persona 1 y el otro una I mayúscula de número romano. Entonces me voy al asistente y yo ya pongo aquí que las opciones son 1, 2, 3 y 4 de grado de gravedad. Genial, lo tenemos. Pues guardamos y cerramos. Y si queremos ver cómo ha quedado esta tabla RAM, vemos que aquí en paciente me sale un desplegable que me sale vacío, lógicamente, porque no he añadido ningún paciente. En el momento que yo tenga un paciente, ya me sale aquí el ID de ese paciente. La RAM, las dos que he añadido, la fecha y el grado. Muy bien. Vale, chicos, pues ya tenemos las dos tablas listas y preparadas, ¿vale? Ahora ya hay que empezar a facilitar al usuario entrar los datos para que no se tenga que venir a las tablas y rellenarlas manualmente, porque si no, para eso te haces un Excel, ¿vale? En este momento te puedes plantear, ¿hace falta una consulta? Yo en principio no me hace falta, así que de momento vamos a pasar de las consultas. Son unos datos bastante sencillos, no hay relaciones importantes, así que vamos a ir directamente a hacer un formulario. Los formularios pueden coger información de las tablas o de las consultas. Crear un formulario. Voy a crear desde el diseño. Vale, esto es un formulario. El formulario es una carátula, una imagen. Es para facilitar al usuario la edición y añadir registros en una tabla o en una consulta, ¿vale? Entonces, bueno, yo me lo voy a hacer un poquito más grande. ¿Vale? Y el fondo blanco me duele un poco a la vista. Entonces aquí en formato tenemos opciones de colores y todo esto. Pues yo voy a poner un poquito un gris claro. Ahí está, que es un poco menos doloroso. Vale, muy bien. En el formulario, aquí a la derecha tenemos la hoja de propiedades, ¿vale? Si no la tenéis vosotros porque tenéis un acceso antiguo, es tan fácil como irte aquí a este cuadradito de la esquina, botón derecho, propiedades. Y os aparece una ventana aparte. Yo lo tengo aquí en la derecha. Vale, aquí en la hoja de propiedades, bueno, hay hoja de propiedades por cada parte del formulario, ¿vale? Si tuviéramos más cosas dentro, pues nos aparecerían aquí. Tenemos campos muy interesantes. Tenemos el campo de formato, que es pues cosas de tamaño, de posición, de color, todo esto. Campo de datos, eventos, que es para ya crear cosas más chulas, y otros. Bueno, vamos a irnos a la hoja de propiedades de formulario y a la pestaña de datos. Porque lo que queremos hacer es que este formulario decirle qué datos tiene, qué datos va a tocar, de qué datos le viene la información, de dónde le viene la información. En datos, en la primera pestaña, en la primera opción, origen del registro, si desplegamos, nos salen las tablas o consultas que hemos creado. En este caso, pues las dos tablas que hemos creado. Y queremos que coja los datos de registro, que es la tabla principal.
Perfecto. Ya está, ahí lo tenemos. Entonces, aquí en diseño tenemos el botón de agregar campos existentes, ¿vale? Que si tenéis un Access antiguo os habrá aparecido automáticamente al elegir la tabla de registro. Y aquí nos salen los campos de la tabla de la cual coge la información, ¿vale? Que son todos los campos que hemos creado en la tabla registro, ¿vale? Pues con mayúsculas me los cojo todos y me los arrastro hacia adentro. Ya me los ordeno un poquito, ¿vale? A mí el azul este no me gusta nada, así que voy a ponerle un color de la fuente negro. Ahí está. Muy bien, y aquí tenemos los campos. Tenemos el ID, que el ID es un campo que el usuario no va a tocar, sino que se va a generar automáticamente. Tanto como no lo va a tocar, como no tiene que hacer nada con él, o me lo cargo, o si quiero lo pongo en un tono así grisáceo, para que no se moleste el usuario en hacer nada con él. Número de historia sí, me gusta. El nombre del paciente igual este campo se queda un poco corto, lo puedo ampliar. Fecha de nacimiento, vale, esto es lo que hemos dicho. Esta es la etiqueta que hemos hecho en la tabla, porque no queríamos espacios, pero aquí sí que puedo modificarlo. Fecha, para que no sea muy largo, voy a poner nacimiento, nazi, que se entiende perfectamente. Vale, una cosa muy interesante de los formularios es que podemos ayudar al usuario al registro de los datos. Fecha de nacimiento, que es una fecha, voy a ponerla que esté centrada. Perfecto. Es una fecha, entonces me interesa que no uno coja los 4 dígitos del año y otra persona los dos. Es decir, no uno que ponga barra 18 por 2018 y otro barra 2018. Es decir, quiero obligar al usuario a que siga un formato común. ¿Esto cómo lo hacemos con las fechas? Vale. Si yo me voy a las propiedades, me vuelve a aparecer este campo, esta hoja de propiedades, ¿vale? Pero de fecha de nacimiento. En datos tengo la máscara de entrada, que es una propiedad muy interesante. Máscara de entrada es para forzar al usuario a meter los datos de una determinada manera. Me le da al botón de los 3 puntitos y me pregunta, ¿qué formato quieres que tenga este campo? Pues como es una fecha, pues fecha corta, ese. Siguiente, siguiente, finalizo. Y luego veremos, cuando veamos el formulario, veremos cómo obliga al usuario a registrarlo de una manera, si no, no se puede. Servicio, pues servicio voy a darle un poquito más de anchura, microorganismo también. Bueno, aquí voy a cambiar microorganismo por microorganismo. Tipo de infección le quito la barra baja, también le doy un poquito más de amplitud. Aquí ya vienes un poco para gustos colores con el formato del formulario, así que ya esto cada uno que se lo haga bonita como quiera. Y aquí entramos en el lineazole, ¿vale? Como quiero diferenciar la parte de arriba, que es el paciente, de la parte de abajo, que ya es el episodio, me puede ser interesante, aquí en diseño arriba, añadir una etiqueta. Esto. La etiqueta es simplemente un campo, texto, que no va a ningún sitio, que es para pues, indicar algo en el formulario. Episodio de lineazole. Lo pongo color negro, más bonito, negrita y un poquito más grande para que se vea. Y entonces es como que así diferencio pues lo de arriba, lo del paciente, con el episodio del lineazole. Bueno, simplemente para que visualmente haya una diferencia. Tampoco va a ningún sitio. Vale, fecha de inicio, le quito esto. Y como es una fecha, lo mismo, máscara de entrada. Ahí la tengo. Y fecha de fin, lo mismo. Le quito la barra baja y le pongo una máscara de entrada de fecha. Y estos dos, como son fechas, a mí me gustan centrarlos. Y por último, el motivo fin, le quito esto. Y como es un desplegable que puede haber opciones más largas, pues le añado un poquito de espacio. Vale, ya lo tenemos. Muy bien, chicos, pues esto ya está, ¿vale? Con esto ya tenemos un formulario más sencillo para meter la información, ¿vale? Vamos a guardarlo. Me pide el nombre, pues como lo he sacado de la tabla registro, pues tiene sentido llamarlo registro. Y así todo queda en familia. Lo cerramos, ¿vale? Y aquí ya tenemos las dos tablas y el formulario de registro. Si yo le hago doble clic ya me lo abre, ¿vale? En este formulario
cada ventana, cada carátula, como vemos ahora, será un paciente y un episodio, ¿vale? Vamos a añadir uno y así ya tenemos uno de prueba. Número de historia, pues por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podéis ver como ya el autonumérico me ha generado el 1, porque es el primer registro que yo añado, pero me da igual. En cuanto a paciente, pues me pongo yo, por ejemplo, sin acentos, en mayúsculas, por ejemplo. Fecha de nacimiento, ¿ves cómo ya me da el formato? Con las barras y los espacios. Como hemos puesto la máscara de entrada, ya va perfecto. Si yo aquí intento ponerlo así, no me deja, porque me obliga a poner 1988. Servicio, qué bien, ya lo tengo ahí para desplegar, ¿vale? Infecciosas, microorganismo, pues el S. aureus, y tipo de infección, pues tengo una osteomielitis. ¡Jo, qué mala suerte! Episodio de Linezolid. ¿Cuándo empecé a tomarlo? Pues venga, pues hace unos días. ¿Y cuando acabé? Pues a final de mes. Un mes de Linezolid. ¿Por qué acabé el 30? Pues venga, porque me curé. Una buena noticia. Y ya está, con esto ya hemos hecho un registro que está en la tabla y está recogido y está súper chulo, ¿vale? Si nos volvemos al modo diseño, vamos a añadir dos pinceladas de una cosa un poco más compleja, pero no os asustéis, que pueden ser muy útiles. Es interesante un botón de nuevo registro, porque yo ya he añadido este, pero claro, yo quiero añadir el siguiente, quiero ir rápido, ¿no? Vale, pues aquí en el diseño del formulario tengo botones. ¿Lo veis? Yo digo dónde quiero el botón, aquí por ejemplo, y me pregunta, ¿qué quieres hacer con ese botón? ¿Qué quieres hacer cuando le hagas clic a ese botón? Aquí hay muchas opciones interesantes que os aconsejo que miréis, probéis y juguéis, ¿vale? Yo voy a centrarme solo en la que he comentado. Aquí en operación con registros, agregar nuevo registro, ¿vale? Que es para eso, para añadir un nuevo registro a este formulario. Siguiente. Tengo dos opciones, o poner un texto o una imagen. Esta es la imagen predeterminada de nuevo registro, pero hay muchas. Yo prefiero texto, para que la gente lo vea claro. Agregar nuevo registro, voy a cambiarlo a agregar nuevo paciente. Siguiente. Y ya está. Y aquí me sale el botón. Entonces yo este botón lo pongo aquí abajo para que fácilmente el usuario, cuando termine de poner el motivo fin, tenga sencillo agregar nuevo paciente y no esté diciendo, uy, ahora yo cómo añado el siguiente. Muy bien, chicos. Otra cosa muy interesante y muy importante es buscar. Tú ya has añadido unos cuantos pacientes, estás comprobando que está todo bien y quieres buscar un registro entre los 50 que ya tienes. Claro, no vas a ir ahí buscándolo uno a uno, somos un poco coñazo. Entonces, hay una opción para tú buscar directamente el que te interesa y que te lo ofrezca. Eso se hace con este botón, ¿vale? Con un cuadro combinado. Lo cogemos y, por ejemplo, lo voy a poner aquí abajo. Vale, este cuadro combinado no es otra cosa que un desplegable. Es un desplegable que puede servir para muchas cosas. Como tenéis aquí, pues deseo que en el desplegable hayan los valores de otra tabla. No me interesa. Escribir yo unos valores. No me interesa. Buscar un registro en el formulario según el valor que he seleccionado en el cuadro combinado. Pues sí, justo. Yo quiero que me ofrezcas en este desplegable todos los pacientes que he incluido y yo seleccionaré el que me interese. ¿Vale? Pues pico aquí. Esto es una de esas cosas que si no habéis puesto el campo clave no os aparecerá y os volveréis locos. Entonces, aquí es importante haber puesto el campo clave en la tabla. Vale, siguiente. Y te pregunta, pero ¿por qué campo, por qué variable quieres buscar a los pacientes? ¿Vale? Podemos buscarlo por número de historia, por nombre, que sean las más normales. Yo creo que es mejor por número de historia, ¿no? Tú tecleas el número de historia, enter y lo tienes. Entonces, te lo llevas a la derecha. Siguiente. Siguiente y finalizar. Vale, pues aquí lo tenemos ya. Nos lo ha creado automáticamente, no hemos hecho nada. Voy a poner aquí en la etiqueta, pues buscar por número de historia. Y como sabéis que no me gusta el azulillo, pues le pongo negro. Vale. Vamos a ver cómo queda. Vamos a guardar. Vale, aquí lo tenemos. Hemos creado el paciente Pablo, ¿vale? Le voy a agregar nuevo paciente para agregar otro diferente y ya veis cómo me lo pone todo en blanco porque es un nuevo registro.
Número de historia, pues 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paciente, pues al revés, Huertas Pérez. Fecha de nacimiento, bueno, me da igual. Este y este, por ejemplo, ¿vale? Entonces, de esta manera, aquí abajo veis que ya hemos creado dos registros. En buscar por número de historia, bueno, habría que actualizarlo, pero nos aparece el registro que hemos creado al principio, ¿vale? Si yo esto lo cierro y lo vuelvo a abrir, en buscar por número de historia ya me aparecerían los dos registros que yo he creado, de manera que yo podría teclear o seleccionar el número de historia del paciente y me iría de uno a otro. ¿Lo veis? Este campo es muy importante en un Access, para buscar, para facilitar la búsqueda. Vale, lo tenemos ya casi, ya hemos hecho la primera parte del formulario, pero como veis nos hemos dejado aquí a la derecha un buen hueco para las reacciones adversas, la otra tabla que hemos creado, ¿vale? Ahora a mí me interesa, por ejemplo, en el primer paciente que hemos creado, aquí en Pablo Pérez Huertas, que el usuario ha rellenado pues la primera parte del paciente, la del episodio del Linezolid, y ahora empieza a revisar la historia clínica, o con el paciente delante, y quiere ir añadiendo las reacciones adversas que ha detectado. Entonces, en esta parte derecha sería muy cómodo poder ir poniendo en filas náuseas, trombocitopenia, lo que sea, uno a uno para abajo, ¿vale? ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se mete un formulario dentro de un formulario asociado a otra tabla? Si nos vamos a diseño, aquí en las opciones de diseño tenemos esto que es subformulario o subinforme, ¿vale? Que es para meter como otro formulario diferente o una tabla o una consulta dentro del formulario que ya has creado, asociados. Vale, vamos a pincharle y lo ponemos aquí a la derecha. Por ejemplo, aquí. Vale, aquí para hacerlo bonito y bien habría que editar un formulario diferente de cero con unas características especiales, pero ya vamos a dejarlo para otro tutorial. Vamos a hacerlo en plan cutre. En plan cutre es con la tabla, directamente. Es peor, pero bueno, es más sencillo. Vamos a usar una tabla o una consulta ya existente. ¿Qué tabla? Pues la de reacciones adversas, que es la que yo quiero ahora asociar a este formulario. ¿Qué campos? Pues venga, vamos a ponerlos todos, no me lo pienso. Quiero añadir todos los campos en este subformulario. Vale, aquí hay una cosa muy interesante. Te pregunta qué relación hay entre la tabla registro del formulario principal y la tabla reacciones adversas del subformulario. Vamos a definir la mía propia y vamos a decirle lo que hemos hecho antes. Que el ID del paciente de la tabla registro es lo mismo que el paciente RAM. ¿Vale? Nos acordamos que hemos utilizado el valor de paciente RAM para seleccionar el ID del paciente, para relacionar ambas tablas. Claro, lo hemos hecho para esto, para ahora poder aprovecharlo. Siguiente. Y finalizo. Vale, ya nos ha creado el subformulario, perfecto. Nada, lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre a una cosa un poco más amigable. Reacciones adversas. Vale, esto me lo subo un poquito. Y como siempre, me gusta en negro y negrita. Venga, a tope. Esto me lo quito un poco para que no me molesten. Vale, aquí tenemos el subformulario. Entonces, vamos a hacerlo un poco más grande. Vale. Y nada más, vamos a guardar y vemos cómo queda. Si abrimos el formulario de registro, nos aparece así, ¿vale? Tenemos aquí un paciente, un episodio, como hemos visto antes, y el subformulario que hemos creado que simplemente es la tabla, ¿vale? Para hacerlo un poco más amigable, como el ID RAM es un valor que no nos interesa, me lo voy a llevar al fondo y el paciente RAM me lo va a asignar automáticamente al paciente en el que estoy en ese momento, también me lo puedo cargar. Se me quedaría así, la reacción adversa, la fecha, y bueno, vamos a hacerle sitio a grado, que grado en realidad es pequeñito, y lo hacemos grande aquí, perfecto, así. De manera que al paciente Pablo Pérez de este episodio del Linezolid, pues vamos a ponerle que le apareció plaquetopenia, si empezó el día 1, pues el día 5, por ejemplo. De grado 3. Y además, pues tuvo una anemia, pues el mismo día. 08 del 2018. De grado también 2.
¿vale? Si yo me voy a otro paciente, por ejemplo, vámonos a Huertas Pérez, vemos como que esto está vacío, ¿vale? Porque es diferente. Aquí le puedo decir que este tuvo plaquetopenia el día 25 de julio de 2018, cuando yo quiera. De manera que si yo vuelvo al paciente Pablo Pérez, tengo aquí sus dos reacciones adversas. Y si me voy al otro, aquí tengo su reacción adversa. Es decir, me lo va cambiando según cambio de paciente. ¿Por qué? Porque cambia el ID este que metimos al principio, del cual liga todo este subformulario. Es decir, esto es una cosa muy sencilla, muy automática, no hemos hecho nada de código, pero estamos registrando como debe ser, ¿vale? Vale que es una tabla un poco fea, pero bueno, se quedaría mejor en su formulario, pero no pasa nada. Y nada, hasta aquí quería llegar hoy. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya sido útil, que en el próximo póster de la SEF o artículo que hagáis, pues antes de hacerte un Excel mugroso, pues intentes hacerte un Access, a ver si con eso, así esto te ayuda un poco. Y nada, mucho ánimo y espero volver a hacer otro vídeo pronto. Vale, hasta luego.